casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal, zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Llevamos tiempo ya perdido eso. Antes de dar comienzo, bueno, damos comienzo a la tercera sesión del día, pero antes de entrar en la última ponencia del curso, quiero hablar, creo que en nombre, y lo sé, de los compañeros y las compañeras, de tanto de la Peña como de la Biblioteca Social y del Ateneo Libertario Fermín Salgochea de Cádiz. Creo que queremos agradecer muchísimo a este señor Pero, que está con el móvil, a José Luis Gutiérrez Molina, agradecerle muchísimo porque ha hecho posible que este curso se desarrollara, lo ha diseñado perfectamente, por su gestión, por su trabajo durante todo este tiempo y porque ha permitido que en esta ciudad pues se haya celebrado de alguna manera una efeméride como los 150 años de la proclamación del Cantón de Cádiz, que es, además de gracias a la universidad por aprobarnos el curso, era fácil porque era muy bueno, y gracias al Ayuntamiento de Cádiz que en su momento lo ha financiado y ha hecho posible que vinieran los magníficos ponentes que han pasado por aquí, ¿no? Pero creo que habría sido imposible sin el empeño y el trabajo que en todos estos meses ha hecho José Luis Gutiérrez. Era fácil, además creo que la falsa modestia, mucho de la parte también le corresponde no solamente a Miguel, sino a todos los compañeros del Ateneo, porque ha ido acompañado de las dos intervenciones que ha habido tanto ayer como antes de ayer, que yo creo que han sido interesantes con perspectivas comunes a lo que ha sido el curso y que también ha contado con una buena asistencia, como has dicho, lo cual hay que agradecerlo, ¿no? No solamente a los compañeros de San Lucas que se han pegado unos madrugones para estar aquí puntualmente, sino para la asistencia en general al curso, que es de agradecer. Así que gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Seguimos en el salto temporal que vimos con la anterior participación de Carlos, y el salto a la actualidad, y tomando también como inspiración, en este caso, la confianza que el movimiento cantonal en su momento tenía de la capacidad para dar respuesta desde lo local, desde su cantón, a las necesidades de vida y de supervivencia de sus ciudadanos, pues damos ese salto para hablar de este tema, ¿no? Quiero indicar, no sé, porque creo que puede ser significativo de esa confianza que tenían el movimiento cantonalista gaditano, en el hecho de que en Cádiz, en 1873, pues había una población de 65.000 habitantes y que tenía una población empleada, ¿no?, de unos 14.600 personas, ¿no? Algunos datos sobre profesiones significativas en aquel momento. En el Cádiz de entonces había 900 carpinteros, 700 zapateros, 1.100 albañiles, 800 marineros, 550 jornaleros, que no es que trabajaran en el campo, sino que trabajaban por jornal de día en distintos ámbitos, 1.000
alrededor de 1000 personas trabajando en el ámbito del comercio relacionado más con el muelle, con el puerto, ¿no? Con las transacciones comerciales. Había unos 800 dependientes en tiendas, y en los sectores feminizados había 1200 costureras, 300 cigarreras, y bueno, habían llegado a ser 700, pero por un proceso con el tema del tabaco y tal, en ese mismo momento se había reducido, había 300 cigarreras trabajando en la fábrica de tabaco, había 500 lavanderas, 1200 sirvientas, un 23% de lo que hoy llamarían malamente población activa, sino población empleada, ¿no? Unas 3.300 mujeres. El sector de manufactura de aquel momento daba unos 4.400 empleos en la ciudad de Cádiz, en unas 150 fábricas. Y nombro algunas, no nombro todo el listado, pero nombro algunas que parecen significativas. Había 3 fundiciones en Cádiz, una fábrica de gas, 15 fábricas de muebles, 10 fábricas de toneles, 9 fábricas de hilados, de tejido, 2 fábricas de plomo, 2 fábricas de almidón, 3 fábricas de seda, 5 fábricas de cerámica, 2 de cristal, espejo, 19 fábricas de sombrero, 8 fábricas de chocolate. Hemos ido para atrás, claramente. 4 fábricas de naipes. Igual, una de ellas era la de Fermín Sarrochea, que tenía en la Plaza San Agustín. No lo sé, ¿eh? Digo igual, podría ser. Y había fábricas, la lista es larga, hasta 150. Fábricas de cerillas, de velas, de cordaje, de jabón. Todo eso con un puerto comercial importante. Si bien durante el sexenio había decaído, había pasado desde antes del sexenio unos 5.000 buques de mercancía que entraban al año en este puerto, a 2.500 buques anuales en esa fecha de 1873, y con unos suministros, aparte del que llegaba por el puerto, pero generalmente unos suministros de cercanía que procedían del entorno territorial cercano, claro, muy lejos, evidentemente, de la economía globalizada de la actualidad. Bueno, estos son datos que aparecen en el libro de Gloria Espigado, que es maravilloso, porque hay muchos datos sobre el Cádiz de esa época, intuyo que más datos que del Cádiz de hoy, y llama mucho la atención. Algunos de los datos además eran informes que hacían los cónsules extranjeros, que había muchos en Cádiz, para mandar a sus gobiernos para ver cómo se movía una ciudad que aún entonces se consideraba importante. No me enrollo. Bueno, tanto era así ese panorama económico que parece que la economía local nos suponía un hándicap a la hora de declarar los cantones, es decir, vamos para adelante porque nosotros somos capaces de atendernos, ¿no? Además, teniendo en cuenta la confianza que los cantonalistas tenían, que en cuanto ellos empezaran a decir las leyes que iban a regir, pues todo iba a ser mucho mejor en su beneficio, ¿no? Y en su interés. Yo quiero meter en el lío a Óscar de trasladarnos al momento actual y preguntarnos qué capacidad tendríamos hoy para facilitar los cuidados y la reproducción de la vida en nuestras comunidades locales desde nosotras mismas y no depender de esta economía globalizada que, tal como hemos visto en la charla anterior, puede caer en cualquier momento, ¿no? Bien, para hablarnos de la economía social transformadora, una herramienta para la autogestión económica local, nos acompaña Óscar García Jurado. Óscar
es economista. No se asuste. Porque es para asustarse, ¿verdad? No se asuste. Yo me asusto. Óscar es economista de los raros, de los críticos, de los buenos, de los nuestros. De los que hablan de valor de uso en vez de valor de cambio, de los preocupados por el trabajo y no solo por el empleo, de los que abogan por una economía sustantiva, es decir, que ponga a las personas en el centro y no a las plusvalías. Es cooperativista, actualmente en Talayo COP, así se llama la cooperativa, y durante su trayectoria, o al menos desde que yo lo conozco, es uno de los artífices de poner en marcha la cooperativa de crédito COP57 aquí en Andalucía. Asesora y ha asesorado a múltiples cooperativas y también ha asesorado para transformar empresas que estaban en mala situación en cooperativas. El más cercano es el caso de la piscina de Puerto Real. Lo mismo está aliado en Alcalá del Valle, intentando montar comunidades de energéticas autónomas para el pueblo. En definitiva, es un economista de los raros, de los necesarios, ¿no? Es un magnífico divulgador de la economía. Nosotros, él nos ha dado un curso de economía durante 4 sesiones, viniendo este hombre desde Morón en nuestra peña, y hemos aprendido muchísimo con él. Es un magnífico divulgador, tiene un blog fantástico que es Espárrago y Tagarnina, ahí lo dice todo, así se llama, lo buscáis, y donde suele escribir. También escribe en el portal de Andalucía.org. Pero todo esto que he dicho, borradlo, porque él es algo, aparte de ser de Morón, es flamencón, que es lo que a él le gusta. Él explica como nadie el mundo económico desde el flamenco y desde la sabiduría del flamenco popular. Y solo os digo que si alguna vez veis anunciado en algún lado el espectáculo Flamenconomía, anuléis todo lo que tengáis y vayáis a verlo, y escucharlo y a verlo. ¿Y yo? Estamos en lío. ¿Cómo Muchas gracias a Luis, a la gente que ha organizado este curso, a Miguel, como amigos, en fin. Yo he intentado plantear la charla, además, como es al final, la cervecita esta próxima, no me voy a intentarlo ya más de la cuenta, pero voy a dejar pincelada de todo lo que se me ha ido ocurriendo en las últimas semanas, que pudiera yo aportar en un curso que es de historia, ¿no? Y cómo enlazarlo. Mirad, Miguel, ¿Qué ha pasado? Vente para acá. Que no se ve aquí el giro de la... Ahí no sale. ¿No puedes manejarlo desde ahí? No se mueve. ¿Alguien sabe de esto? Me parece que había Abajo. escape. Que habrá que darle al cañón, ¿no? Ah, sí, porque eso es del cañón. Sí. Que sea cancelar, darle a escape. Aquí. Pero ahora sale eso. Entra. Sí. Vamos a intentar. O entra. ahora. A ver si pasa. Están las 6.
¿Pasa? Ahora sí, sí. Sí, sí, está pasando, está pasando. Ahí, ¿no? Estupendo. Pásalo ahí. Estupendo. Voy a intentar ser ordenado. No sé si voy a poder ser ordenado con las diapositivas, pero voy a intentar ser ordenado para enrollarme menos. Mira, voy a partir de 3 frases inspiradoras que se dicen en esos casos. La primera de Charles Gill dice: la cooperación es la asociación en beneficio de los asociados, pero el cooperativismo es la cooperación erigida en sistemas de emancipación social. Hoy en día, hablar de cooperativismo, por ejemplo en Andalucía, no tiene nada que ver con la emancipación social. Creo que me voy a pegar una hora reconceptualizando términos económicos que nos han llegado de una determinada manera, para mí nada neutrales, y voy a intentar llevarlo a otro terreno. Hablo de cooperativismo muy relacionado a una economía para la emancipación. ¿Vale? Fermín Salvochea: mientras viva no dejaré de organizar al pueblo. La economía social transformadora quiere organizar a la gente en la economía. Quiere organizar que la gente produzca, distribuya, consuma, financie de manera organizada, democráticamente, horizontalmente, entre personas, entre las iguales. Si podemos llegar a una conclusión, ¿qué entendemos nosotros por cooperativismo transformador, por economía social transformadora? Es volvernos a organizar, reorganizar, sin la intermediación del capital, de tal manera que, y ahora aquí vienen los objetivos consensuados: poner la vida en el centro, hacer economía, en definitiva. Porque mirad, la economía, cuando se entra en las facultades económicas, se dice que es una disciplina que sirve para gestionar recursos escasos, susceptibles de usos alternativos, ojana, pero lo fundamental es para satisfacer las necesidades de la gente. Eso te lo dicen en primero. Cuando vas por cuarto dicen: ¿a dónde ha quedado eso? Yo llevo muchos años intentando no dejar de ser economista, porque no me da la gana. Porque no me da la gana que la economía la hagan otros, porque la economía la hacemos nosotros. Y hay que volver otra vez a esa definición de economía que sirve para satisfacer las necesidades de la gente. Que no hay mejor economista que sepa gestionar recursos escasos susceptibles de usos alternativos para la gente, que lo que han hecho durante toda la vida mi madre. Definición clave. Por tanto, no me da la gana llamarme sociólogo, antropólogo, aunque llevo mucho tiempo estudiando sociología y antropología, porque lo que hace la economía convencional no sirve para satisfacer las necesidades de la gente, sino para el objetivo clave de la economía capitalista, que es la acumulación de capital. Por tanto, aquí hay 2 elementos ya fundamentales. Lo que llaman economía no es economía capitalista. Lo que dicen que es el objetivo, que es satisfacer las necesidades de la gente, es mentira, es acumular capital. Entonces hay que ir desbrozando para ir encontrándonos con qué es la economía. ¿Qué ocurre? Que en todo esto hay poder, hay mucho poder. De tal manera que cuando se habla de economía en un periódico, nunca te va a salir una hambruna en África. Pues alma mía, si el objetivo es satisfacer las necesidades de la gente, eso es economía, ¿no, Pichi? Pero eso es sociedad. Pero economía sí es que la bolsa de Londres sube los valores en defensa porque la guerra se va a prolongar. ¿Y eso es economía? Sí, es economía capitalista, que tiene por objetivo acumular capital y que la guerra le viene de escándalo. Pero ya estamos hablando, por un lado, de qué es la economía y qué es la economía capitalista. Lo que ocurre, como ha dicho antes Carlos, lo que hay detrás, que es del capitalismo, no se habla. Y eso que está detrás es lo que le está dando contenido a los conceptos.
y lo que nos dice lo que es un concepto como economía, lo que es todo, lo que es el trabajo. Hoy aquí lo he intentado evitar, pero incluso las organizaciones que luchan por las clases populares siguen confundiendo desempleo con paro, siguen confundiendo trabajo con empleo. Y trabajo no es lo mismo que empleo. Empleo es trabajo asalariado. Pero se trabaja, aunque la Oficina de Estadística diga que son personas inactivas, las personas que desempeñan trabajo de cuidado en sus casas. Pues todo eso se confunde, bueno, no se confunde, sino que se utiliza como cualquier otra arma la conceptualización, las palabras. No hay neutralidad. Yo tampoco la tengo. Yo intento traer las palabras a los objetivos que me marco y hago una economía para satisfacer las necesidades de la gente, no para la acumulación de capital. Incluso entiendo conceptos como cooperativismo o como desarrollo local, que es donde me voy a intentar centrar porque no quiero pegarme demasiado parrafada, pero transformándolo. Yo le digo a mi madre: mamá, yo trabajo en una cooperativa, ¿y tú qué produces? ¿Aceituna o trigo? Concepto de cooperativa en Andalucía: cooperativismo agrícola. El 80%, el 90% de las cooperativas en Andalucía tienen nombre de santo o santa. Su padre, su cuñada, las virtudes. Es un cooperativismo que tiene su origen en el franquismo y que pone en común no el trabajo, no el consumo, sino pone en común producciones, aceituna, trigo, producciones agrícolas, para que tengan un mejor precio. ¿Se pone en duda en el cooperativismo agrícola andaluz la propiedad de la tierra? Al contrario, se afianzó. ¿Se pone en duda el trabajo asalariado en el campo andaluz? Al contrario, sirvió para que los terratenientes tuvieran más fuerza y explotaran más y mejor. Estamos hablando de un cooperativismo en Andalucía que es la antítesis de lo que está diciendo aquí Charlie. Por tanto, si nosotros entendemos que el cooperativismo debe ser un arma de transformación, pues fijaros si nos queda trabajo nada más que para hacerlo entender. Porque partimos de que hay un cooperativismo capitalista que en la estructura económica de Andalucía ha servido para afianzar los tres elementos que a nosotros nos sirven desde la práctica para ver si una cooperativa, una unidad de producción de bienes y servicios, es o no más o menos capitalista. Y es, si produces cambiando el trabajo asalariado por un trabajo autogestionado, en la medida en que haya menos trabajo dependiente asalariado y más trabajo asalariado, te estarás alejando un poco de la economía capitalista. Si produces donde los medios de producción sean colectivos, comunitarios o incluso de la misma cooperativa, te estás alejando de la propiedad privada de los medios de producción. Te estás alejando de lo que hoy en día es una empresa convencional, aquella que conocen nuestras hijas y hijos en cuarto de la ESO cuando se le llama espíritu emprendedor. Pero cuidado, que no hay política en el currículum, que es neutral. Es neutral. Y en primero bachillerato economía y en segundo economía de la empresa. Esa empresa, que es normal, es que alguien tiene capital y compra mano de obra, recursos financieros porque va al banco y tal, y recursos materiales. Y en ese momento alguien se convierte en el que le da empleo a alguien. Y ese otro se convierte en un recurso humano, porque ya para qué nos vamos a andar con tonterías, ya lo ponen, ¿no? Recursos humanos. Ya hay esta concejalía de ayuntamiento que se llama de recursos humanos. Pero sí, un recurso, carajo. No somos un recurso. No somos mercancía. Pues esa pelea gorda también, porque hemos asumido claramente que para vivir tenemos que ser empleables en un mercado de trabajo.
vuelvo a lo que estamos entendiendo por un cooperativismo emancipador. Algo en lo que yo pongo encima de la mesa mi actividad laboral, pero nadie me compra. Trabajo asambleariamente con iguales. ¿Me convierto en empresario? A lo mejor. ¿Soy trabajador? Seguro. Es que no soy ni una cosa ni otra, es que soy cooperativista. Porque pongo encima de la mesa mi trabajo, mi capital, mi dolor de cabeza, mi alegría, mi tristeza, todo. Pero no de manera mercantil. Estamos alejándonos del trabajo dependiente asalariado y al trabajo autogestionario. Cuando hablaba antes Carlos de Chiapas, hay otras muchas realidades, como pasó en la Argentina del Corralito, en las que las personas echaron mano del trabajo autogestionario para poner en marcha fábricas que querían cerrar el capital porque ya no les generaba acumulación de capital. Pero esas fábricas sí servían para satisfacer necesidades de la gente. Hay muchas realidades de otra forma de producir, de otra forma de trabajar, de otra forma de hacer economía. Por ahí entendemos nosotros lo de cooperación. Y ahí me engancho yo a esa frase de Fermín Sarrochea, porque en el fondo de lo que estamos hablando es que tenemos que reapropiarnos de la economía, organizándonos colectivamente para realizar las labores económicas que es producir, consumir, distribuir, ahorrar, financiar. Esto es muy raro. ¿Qué economista te va a decir? No. Pero estamos hablando de eso. Y es verdad que somos una minúscula minoría. Pero existe. Pero existe. Y como existe, es posible. Como existe, puede ser utópico llegar a más, pero no es una quimera, no es imposible. Es utópico, pero no es quimera. Decía antes, Carlos, que mientras que nos digan que eso no es realista, como que nos venimos arriba. Claro, si el realismo capitalista es que lo realista es que haya gente pasando hambre, pues seguid vosotros con vuestra realidad, pero yo voy a luchar por otra. ¿Vale? Es hora que nos critiquen por nuestras propuestas, no por nuestras críticas al asunto. Alguien que propone, ¿vale? Cuando estoy hablando del cooperativismo, Carlos Arenas, que se apuntó a este curso con más arte que demás, y se apuntó a este curso pero por la tarde, a Carlos Arenas le encargaron un trabajo sobre el cooperativismo andaluz y lo entregó en 2012 o 13, se lo encargó CEPE, la patronal. Y él hizo un trabajo magnífico, lo entregó, dice Carlos, lo cobré, pero de aquello nunca más se movió. Pero no llegó a nosotros. Carlos ahí hace un intento de historia económica del cooperativismo andaluz y es una verdadera maravilla. Si tuviéramos una medio editorial, tendríamos que medio publicarla. Él ahí habla de los valores iniciales del cooperativismo andaluz de mediados del 19. Relaciona ese anarquismo andaluz o ese movimiento libertario con el inicio de las primeras cooperativas muy vinculadas al movimiento político. Yo hace 10 años participé en una asamblea municipalista, más vinculado al municipalismo libertario de Bucking. Y nosotros, en Morón de la Frontera, centro del mundo, lo siento, dijimos, no podemos cambiar políticamente si no cambiamos materialmente nuestra forma de vivir aquí. Si no generamos cooperativas al margen de las multinacionales, en Morón, aunque parezca lo contrario, están las dos mayores multinacionales del mundo de la aceituna de mesa. Ángel Camacho y aceitunas Guadalquivir. Hablar de democracia en un pueblo con la acumulación de capital en manos de esa familia es una falacia. No hay posibilidad el poder no puede estar nunca en el pueblo cuando el empleo de miles de personas la manejan dos familias. Por tanto, nosotros decíamos, si queremos cambiar esto y quien protesta no va a encontrar empleo y tiene que emigrar, tenemos que generar un movimiento cooperativista socioeconómico local
que sirva para aumentar la autonomía, simplemente. Porque si protestas, te vas del pueblo. Directamente tienes libertad de volar, que es la libertad en el capitalismo. Libertad de emigrar, como dijo la Fátima Báñez, la movilidad esa, ¿vale? Entonces, yo relacionado siempre con lo que se hablaba en los movimientos, el movimiento cantonalista, en el que los artesanos, los campesinos, hablaban de reparto, hablaban de organización, de otra forma de producción, y en lo político se convirtieron en federalistas, cantonalistas, muy relacionados. Eso, a día de hoy, en los pueblos de Andalucía y en sitios donde la libertad es para emigrar, sigue estando vigente. Y difícilmente se puede cambiar una estructura política en pueblos de Andalucía, donde la concentración de la capacidad de generar empleo está muy concentrada, si tú no generas una estructura productiva distinta, democrática, asamblearia. ¿Vale? Entonces, la relación con este curso yo la he encontrado siempre muy fácilmente. Los apuntes que he cogido yo de aquel trabajo de Carlos, que estas últimas 2 semanas lo he disfrutado, también me lo he leído, hablaba de los funeristas gaditanos, Joaquín Abreu, Margarita López de Morla o de Manuel Sagrario de Veloy. Había, no me acuerdo, hace 10 años, cuando nosotros empezábamos con esto del cooperativismo y demás, había asambleas de parados, no me gusta porque no sé decir parados o desempleados, pero en muchos pueblos se generaron asambleas de parados y parados. Y nosotros estamos con COP57, y me acuerdo que una vez fuimos a Granada, ¿cómo es? Al Polígono Norte aquel, que es es un barrio, aquello parecía Dubrovnik, o sea, aquello es Dubrovnik. Las 3.000 viviendas en Sevilla, aquello era tremendo. Y hablamos con gente, con la organización de allí, y me decía el patriarca gitano, que era un de referencia, decía, aquí queremos montar 2 cooperativas. Uno, para toda la obra pública que hay aquí, que no la haga Florentino, la hacemos nosotros. Y otro, para que nuestras mujeres, la cuestión de género brilla por su alcance, pero lo que digo el tío. Y otra de mujeres, para que Florentino Pérez, cuando viene aquí con las empresas para ayudar, la ayuda a domicilio a nuestras abuelas, el dinero se lo haga a mis mujeres. Esas cooperativas de obra pública, en la que el Estado no se lo dé a un privado, sino se lo dé a los albañiles organizativamente, aparece una cooperativa en Sevilla en 1870 y algo, tal cual. No estamos descubriendo nada. Bueno, sí, estamos descubriendo lo que nos tapan, y no estamos inventando nada. No estamos inventando nada. Antes Carlos decía, tenemos aquí algo, ¿no?, que se nos viene. Cuando nosotros hablamos ahora de economía social transformadora, voy a lo de economía social transformadora, estamos hablando de un cooperativismo transformador. Y en el fondo no estamos haciendo nada nuevo, estamos rescatando o, en el mejor de los casos, intentando renombrar ideas que vienen de muy antiguo. Cuando hablamos de economía social transformadora estamos hablando de ese concepto de cooperativismo que yo he hablado antes. ¿Por qué hay que decir social y transformadora? ¿Por qué le tenemos que añadir tantos adjetivos? Pues porque el poder se hace con el concepto económico. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es la economía social? Pues mira, la economía social no es más que la economía que os he definido yo antes. La economía social es aquella parte de la economía que sirve para satisfacer las necesidades de la gente. Como la economía a seca no hace eso, le tenemos que llamar economía social a aquellas prácticas económicas que sirven para satisfacer las necesidades de la gente. Y le damos el punto social porque, bueno, no somos capitalistas, somos más sociales. Claro, en realidad eso no es la economía social, esa es la economía. Esa es la economía. Pero también es verdad una cosa, esa economía social, en la que no prima la acumulación de capital, ahí está la Fundación La Caixa. Ahí está la ONCE.
Ahí está toda la economía que no tiene por objetivo la acumulación de capital. Y nosotros estamos hablando de un cooperativismo transformador que sirve para la emancipación social. Entonces le tenemos que poner otro apellidito más para, en lugar de hablar de lo que debería ser una economía que sirva para poner a la gente en el centro, y para eso tenemos que luchar contra la soberanía del capital, que eso es el capitalismo, la soberanía del capital sobre todo lo demás, pues le tenemos que llamar de esa manera, que se llama economía social transformadora. Para nosotros la economía social transformadora, entonces, es una manera de buscar cómo producir, cómo consumir, cómo distribuir y cómo ahorrar y cómo financiar, huyendo de los tres pilares básicos de la economía capitalista, que repito, son la propiedad privada, el trabajo dependiente asalariado y el producir únicamente para la obtención de beneficios, únicamente para el valor de cambio, independientemente del valor de uso. Que el mercado mundial me dice que en Cádiz hace falta barcos para matar a gente, valor de cambio, yo los produzco. Que el mercado mundial me dice que la economía andaluza tiene que solo centrarse en producir olivo, aceite de oliva, venga un aceite de oliva ahí. Es decir, solo atendemos desde la economía capitalista al valor de cambio, independientemente de lo que estamos produciendo. La economía social que quiere transformar, con vocación transformadora, trabaja en los mercados capitalistas. No nos hemos ido al monte, trabajamos aquí. Entonces tenemos que tener en cuenta el valor de cambio, pero siempre subordinándolo al valor de uso. No es posible generar economía social transformadora o una red de economía social transformadora donde pertenezca una fábrica de minas antipersonas. Aunque sea muy rentable, aunque sirva para financiar otras buenas causas. Esto lo hace la Caixa con el alma de la Caixa. La Caixa es el bolsillo y después está el alma. Aquí estamos cambiando tres pilares microeconómicos, de fundamentos económicos básicos. Y creo que nos sirve para valorar hasta qué punto unidades económicas de producción de bienes y servicios, hasta qué punto organizaciones de consumo, hasta qué punto organizaciones de finanzas éticas, hasta qué punto organizaciones de distribución se alejan o se acercan con todas las contradicciones que tenemos, porque repito, estamos aquí, estamos en el mercado capitalista, nos sirve para decir vamos o no vamos en una dirección de emancipación social. ¿Estamos evitando o no estamos evitando esa corrupción con mayúscula que se llama plusvalía? ¿Vale? Cuando hablamos de economía social transformadora, entonces estamos hablando de unidades microeconómicas que hagan posible otro tipo de desarrollo local. Y aquí ahora me empleo un poquito en ir contra otro concepto que aparentemente es neutro y que es el desarrollo local. Hola, desarrollo local. ¿Quién va a estar en contra del desarrollo local? Nadie, ¿no? Todos estamos a favor del desarrollo local. ¿Quién va a estar en contra de las políticas de empleabilidad? ¿Quién va a estar en contra de las políticas activas de empleo? Bueno, pues esas políticas, todas estas, son políticas económicas locales. Aquí el Miguel me dijo, tienes que hablar de lo local, y yo hablo de lo local. Y no son neutras, es puramente neoliberalismo territorial. Y me diréis, si las políticas de empleabilidad, de desarrollo local, las han aplicado todos los partidos. Hay, y no sé si seguirá habiendo, una incapacidad crítica sobre las políticas económicas que dejan hacer la Unión Europea y que la damos por sentado que eso es neutro. Mirad, no es neutro, ahí el cuadrito,
no es neutro. Un desarrollo local, una estrategia de crecimiento económico de un territorio, de un municipio, de una localidad, que tenga como base la valorización del capital. No es neutro. Dicen, si viene un empresario a mi pueblo, yo le tengo que poner la gloria. ¿No? ¿Quién va a ir en contra? Porque como generan empleo, si van a tu pueblo es porque van a acumular capital. No van a generar empleo, picha, porque se llama recursos humanos. Esto no es neutro. El agente económico protagonista, aunque le llamen emprendedores, aunque le hayan cambiado el nombre, es una empresa capitalista con todos los avíos. Eso no es neutro. Se puede apoyar otro tipo de forma de producir, pero no es neutro. Cuando se habla de desarrollo local, se enmarca dentro de que la globalización es buena. Es oportunidades, ponte en valor. Si tú pones en valor tu territorio, si Cádiz es atractivo para más cruceros, la oportunidad vendrá de fuera y te hará desarrollar. Eso no es neutro. Esto no es neutro. Te está diciendo que el capitalismo destructor es una oportunidad para que tu territorio siga adelante y que le metan fuego a los demás. Lo digo yo. Pero neutro no es. En el desarrollo local neoliberal, el agente fundamental es el capital. Si Amancio Ortega quiere poner en cualquier sitio un centro logístico, ese es el a lo que yo tengo que atraer. El trabajo salario dependiente es el factor. La propiedad privada y el valor de cambio. Si tenemos que producir corbetas, producimos corbetas por el bien del desarrollo de nuestro territorio. Pues bien, ese desarrollo local sí tiene un adjetivo y es desarrollo local neoliberal. Lo discuto, estoy deseando discutirlo desde hace como mínimo 20 años que empecé a estudiarlo. Porque yo quería, como tío de pueblo que acaba economía, empecé a estudiar desarrollo local. Y no daba crédito a que esto fuera acrítico. Y 20 años después se sigue asumiendo como políticas acríticas. Y ahora se le llaman más políticas de ciudades, más city. ¿Os suena todo? Cuando he dicho antes un poquito con mala leche también lo de las políticas de empleabilidad, porque mirad, aquí, en este desarrollo local, lo que te están diciendo es que tú como territorio compitas con el otro para atraer capital. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo tu territorio atractivo para que el capital llegue y te genere la riqueza, porque el capital es el que genera riqueza, ¿no? Es algo que no cabe discutir, que el que genera riqueza es el empresario. Estamos en eso. Es decir, tienes que competir con otros territorios para que vayan. Pues a nivel individual, esas son las políticas de empleo. Las políticas de empleo que te dicen, si usted está desempleada, es porque le falta empleabilidad. O porque está tan desorientada que no sabe cómo prepararse. Y va a una Andalucía orienta, de un faro, a orientarte. Y lo más normal es que te asesore una persona que es psicóloga, que antes estaba parada, y que te va. Esto, que nos reímos, pero esto justifica muchos problemas de salud mental que ahora de manera muy progresista estamos poniendo encima de la mesa. Pero todo muy progresista, sin atacar las estructuras, estamos hablando de esto. Que a alguien que no ha encontrado empleo la han culpabilizado, carajo. Y en los territorios ocurre exactamente lo mismo. Si la comarca de Jaén, que está mucho peor que la bahía de Cádiz, me gusta con los colegas de aquí estos días, el sitio con más paro del mundo, porque seguí estando aquí. Es que hay sitio que no hay paro porque ya se han ido. Bueno, me gusta chinchar. Que ole vuestro todo por seguir luchando por no irse de aquí, porque eso es un derecho humano universal, vivir donde uno quiere. Bueno, esa es la de esto de pueblo. Al final nos están haciendo competir a las personas y no están diciendo que lo que es escaso son los puestos de trabajo, sino que a ti te falta formación y que la culpa es.
Esto es muy grave. Y yo claro, uno habla de economía, pues busca cosas de gracia. Y esto yo reconozco que la hacemos, pero aquí hay mucho sufrimiento. Y aquí hay una estrategia que las personas que tienen que hablar de posibilidades, generación de empleo y riqueza, puede haber estudiado antropología, sociología, economía, pero de verdad que psicología. ¿Por qué? No me estoy metiendo con la psicología, ¿no? Pero aplicar la psicología, problemas individuales a problemas colectivos, despolitizando eso, es generar depresión, ansiedad y problemas de salud mental. Me queda gusto. ¿Vale? Entonces, esto que estamos hablando de desarrollo local neoliberal, ¿podemos generar otra forma de desarrollo local transformador? ¿Podemos generar autogestión económica local? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Difícil. El carajo. Muy difícil. Pero podemos generar alternativas a esto que podemos encontrar. Esto está muy simplificado, ¿eh? Cuidado. Y esto tiene mucha miga con tomate. Pero podemos decir que el objetivo del desarrollo local no sea la valorización del capital, sino mantener y enriquecer la vida. Lo podemos interrelacionar con el decrecimiento, podemos hablar que no tiene por qué ser una empresa con vinculación capitalista, aunque nuestros niños ya con 16 años nos estén hablando de espíritu emprendedor. Entidades de economía social transformadora. O sea, yo puedo ir a un instituto en cuarto y hablarle que existe una forma no autoritaria de trabajar en una democracia, lo puedo decir. Cuando hablamos de democracia global, hablamos de comunales, hablamos de democracias locales, de abajo arriba, que no nos diga el capital saudí lo que necesita, porque es que aquí hay gente que necesita. Y si tenemos una estructura productiva, tenemos que mirar la satisfacción de las necesidades del territorio, no de allí. Carlos lo ha dicho, el colapso no lo va a hacer mirar, pues nosotros no estamos esperando el colapso. Nosotros estamos intentando hablar de este tipo de desarrollo ahora, venga lo que venga y algunas veces más vale ni pensarlo. Pues sí, hay que pensarlo siempre, no nos vale la tontería. Pero estamos aquí y ahora, queremos una alternativa económica ya, y una política económica ya, que sea una alternativa, y creemos que la hay. De los mercados globales, no, el mercado territorial. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué necesitamos aquí? El valor de cambio, el dinero, vale, lo tenemos que asumir, pero ¿tiene uso? ¿Qué estamos satisfaciendo? Los mercados locales. El factor productivo organizador, a mí no me hace falta que venga un empresario a organizarme, de verdad, a estas alturas. El trabajo es posible que se organice democráticamente, sin autoritarismo. Del trabajo a salario dependiente hablamos del trabajo autogestionado. De la propiedad privada buscamos alternativas a los comunales, comunitarios, públicos. Y del valor de cambio, el valor de uso, o al menos irlo trabajando. Mirad, había escuchado toda la vida hablar de Marina Leda. Y habla de Marina Leda y aparece un tío con barba. Bien. El tío con barba se ha ido. Enfermo. La experiencia cooperativa de Marina Leda sigue siendo un ejemplo. Sigue siendo un ejemplo. Y a mí me sirve, tengo el honor ahora de trabajar, voy una vez a la semana allí. Y tengo el honor de trabajar para cosas que no me dan fatiga. Y soy economista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Allí, independientemente de eso, voy a la política económica local, allí se está haciendo un desarrollo territorial donde las cooperativas que manejan 1.200 hectáreas, que era de un señorito que la compró la Junta de Andalucía y que se la cedieron a las cooperativas, se funciona, salvo en uno de los elementos, buscando este modelo. Buscando este modelo no significa que aquello sea plata, no existe. Yo estoy planteando modelos teóricos, en la realidad no existe. Pero que se están negando a comprar la tierra para que no sea propiedad privada, llevan 6 años fuera de la ley, porque la Junta de Andalucía les obliga a comprar la tierra y no quieren comprarla. ¿Por qué? Si lo convierten en la tierra de los mozos en propiedad privada, empieza a derrapar proyectos. Ahora tenemos un problema grave que es que hay una orden de desahucio y vamos a juicio por no comprar la tierra. Si
al final se tiene que comprar la tierra, la estrategia es vincularla a una fundación para que no se pueda, es decir, amortizar la tierra. Ustedes más o menos tienen formación en historiadores, pues, ¿cuándo se crea el mercado de la tierra? Cuando se desamortiza la tierra. Pues allí queremos amortizar la tierra, queremos volver al siglo XIX. Sí, porque el XXI no nos gusta. Queremos estrategias que no vaya a la propiedad privada. Queremos estrategias en las que hay al menos 4 áreas de la cooperativa: el campo, la fábrica de agroalimentaria, una de las únicas fábricas de agroalimentaria que no está cayendo en manos de capital y de fondos de inversión, porque esto que pone Producto Andaluz al sur ya es capital, fondo de inversión, porque a las aceitunas de mi pueblo ya están entrando los fondos de inversión, porque la tierra en Andalucía está cayendo en manos de fondos de inversión. Ya no vamos a poder buscar señoritos, ya no vamos a poder ir a La Palmera ni a Madrid, son fondos de inversión. Aquí se está apostando por otro modelo en el que la fábrica agroalimentaria, que es propiedad municipal, está gestionada de manera cooperativa. Creo que en lugares como este, las catedrales del saber, se deberían estudiar alternativas que están generando mucha más riqueza en el territorio que lo que se suele dar aquí, que es el desarrollo local neoliberal, que lo que está generando en el territorio es destrucción medioambiental y social. Porque la Andalucía vaciada no es porque Dios lo ha querido, sino porque el capital está detrás. Trabajo autogestionado, el factor productivo claro es el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué fallamos? Que no tenemos una estrategia de visualización del valor de uso, una estrategia de soberanía o de autonomía local alimentaria, sino que Marinaleda vende, no vende armas de racimo ni corbeta, vende productos de alimentación en función del valor de cambio. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a intentar establecer estrategias desde abajo que vayamos hacia autonomías. ¿Cuánto me queda, Miguel? Luis, usted manda. Ahora tenemos que acabar. Hombre, Gloria, muy bien, muy bien, muy Para bien. que puede dejar, por cumplir el programa administrativo, Estupendo. se contempla una sección de conclusiones, pues por lo menos puedes decir que se ha dicho la palabra conclusión. Viva la burocracia buena. Os he comentado, he hablado de desarrollo local, os he hablado de otro tipo, de generar empresas. ¿Se puede hablar de una estrategia económica, autonomista, soberanista, autogestionaria? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 2 elementos cuando hablamos de una estrategia socioeconómica en un territorio: qué producir y cómo producir. ¿Qué producimos y cómo producimos? Hoy en día, bajo la soberanía y la tiranía del capital, no podemos decidir ni qué ni cómo. ¿O sí? Tú eres parte de un sistema global en el que te has especializado en esto, y esta es la manera, Hay posibilidades de decir, podemos producir de otra manera y podemos producir otras cosas que sean socialmente sostenibles y ecológicamente necesarias, sustentables, etcétera, etcétera. Si lo planteamos así, podemos avanzar en ideas para una estrategia socioeconómica para la autonomía. Hoy aquí yo he cambiado, donde ponía soberanía, pongo autonomía. Y es que hay una pelea brutal entre los nacionalistas y los libertarios para hablar de lo mismo. Uno le llaman autonomía y otro soberanía, pero estamos hablando de capacidad de decidir sobre los recursos que pueda mantener nuestra vida. Capacidad de decisión, autodeterminación. Pues a mí, yo hablo de lo mismo. Es más, como libertario me siento cómodo cuando los zapatistas hablan de soberanía alimentaria. ¿Verdad? Pero como libertario me chillía si un vasco habla de soberanía tecnológica. Estamos hablando de los mismos conceptos, que es decidir democráticamente qué producimos. Y cuando decimos autonomía o soberanía es que lo decidimos nosotras. Sea una comuna, sea un territorio, sea una comunidad autónoma, o sea lo que digamos
que es el poder constituyente, que es la soberanía popular. Entonces, cuando hablo de estrategia socioeconómica para la autonomía, efectivamente, el objetivo frente a la actual soberanía del capital, buscar la autonomía económica comunitaria que busca mantener y enriquecer la vida al margen de la revalorización del capital. ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué no? Al menos que no me critiquen que no tenemos idea. Este trabajo nos contrataron, yo vivo en Morón, pero trabajo para una cooperativa vasca ahora. Bien, estoy bien. No está muy lejos, pero estoy bien. Nos contratan el sindicato nacionalista ELA para decir, hacernos una estrategia, o sea, nosotros hicimos aquí en Cádiz un trabajo para reconvertir la industria naval hacia la militarización, encontrarles alternativas distintas. En ese trabajo, pues nosotros hablamos también de cooperativizar astilleros, quien ha dicho miedo, ¿no? ¿O es que se diferencia algo una Avantia por ser pública que sea privada? Para complicar la cosa. Ese trabajo les gustó a los de ELA y dijeron, queremos que nos hagáis un trabajo para ver la crisis que se nos viene encima en la industria automovilística, que yo en Navarra está la Volkswagen y en Vitoria-Gasteiz está la Mercedes, y después tienen el mayor productor de autobuses del sur de Europa. Entonces se le veía el mundo encima y nos dijeron, hacer una estrategia para cuando el sindicato va a desguazar las empresas, son cadenas productivas muy grandes, que en lugar de desguazarlas y llevarse para la parte de los trabajadores el máximo posible, si somos capaces de cooperativizar ese taller. Ese era el trabajo. Viene la pandemia, me llaman y digo, hostia, se nos va el carajo el trabajo. Y nos dijeron que no para la industria del automóvil, para todo. Hacernos una estrategia de si el mundo se viene abajo, como sindicato, ¿qué sindicalismo transformador podemos hacer? Acabamos de sacar ahora el librito después de 3 años. Dicen que los andaluces tardamos. Ahora. Y en medio de todo este proceso, en el trabajo con la gente del sindicato, yo les dije, oye, ¿vuestra estrategia económica soberanista cuál es? Si las cadenas de suministro de mercancía están cayendo, estamos en pleno colapso, semicolapso de la globalización. ¿Cuál es vuestra estrategia? Y empezó el reloj a correr con esto. Y digo, ¿qué pasa? ¿No tenéis? Yo en plan chulo andaluz, planteárnosla. Y le planteamos, venía arriba, que yo es Bilbao, te vienes arriba, en Bilbao, te viene arriba, y le planteamos una estrategia socioeconómica para la autonomía. Una estrategia económica que yo creo que es democrática. Y decimos, ¿en qué marco? El marco de ello es Egoalde, que es Euskadi y Navarra, ellos trabajan así. Que desde aquí, ¿qué planteamiento de cómo y qué producimos? Yo estaba en paralelo trabajando carpeta Egoalde, carpeta Andalucía, ¿no? Valor de uso y valor de cambio. Podemos pensar qué queremos producir desde los territorios, y ahí es donde viene todo el marco teórico del decrecentismo, de dónde estamos y de dónde no estamos. Podemos, claro que podemos. Y ahora, ¿cómo? ¿Quién va a producir eso? La economía social transformadora. Otra forma, desde lo micro, de producir, de trabajar, de relacionarnos laboralmente. Y de ahí estamos trabajando con una estrategia socioeconómica autonomista para quien nos quiera escuchar, pero que por lo menos, cuando se hable de política económica, no estemos hablando todo el día de cosas que no se pueden hacer, como cambiar los tipos de interés, porque eso ya se lo dejamos al capital, porque la política monetaria no la controlamos, porque la política fiscal no es posible, porque tenemos que ir a pedirle a los bancos. Si podemos buscar otras políticas económicas, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual dentro de un mes me decís, este estaba más areta, este está loco. Díganlo. Es más, cuando escuchamos discursos tan realistas como los que plantea Carlos Taibo, de hacia dónde vamos, no ir tomando medidas en lo económico, en lo que nos da de comer. En este sentido, es cuanto menos, no sé, en estas cosas Carlos Taibo hay que ver qué vocabulario tan extenso tiene.
cuanto menos, yo qué sé, a mí me entra agobio. Yo lo voy a decir así, a mí me entra agobio. Y con esto termino. Y estamos en un momento, en esta parte del mundo que se llama Andalucía, en el que hay una vuelta de tuerca brutal en nuestra dependencia e imaginación. Hay que leer el libro de Manuel Delgado Cabeza, 1981, que es su tesis doctoral, se llama Dependencia e imaginación de la economía andaluza, donde estudia la economía andaluza como una economía que acaba estando al servicio de otras economías. ¿Vale? Y aquí acaba habiendo una industria, por ejemplo, en la bahía de Algeciras, que es la que no se tiene en otros sitios. Aquí acaba habiendo unas actividades que son las que nos marcan en la división territorial del trabajo. Pues lo que está pasando en los últimos 5 o 10 años, a mí me está agobiando porque no se habla de eso. Y es que el campo andaluz está cayendo en manos de las finanzas internacionales, de psicópatas que si la guerra continúa ganan más dinero, que se pusieron se tranquilizaron, porque cuando el amigo de Putin que dio el medio golpe de Estado se intranquilizaron porque la guerra iba a durar menos. Esa gente, en esa empresa financiera, están utilizando el campo andaluz como valor de activo al que le llega toda la munición que ha generado políticas monetarias expansivas desde los últimos 15 años. Me explico rápidamente. Para salir de la crisis, la política monetaria ha sido da dinero gratis. Ese dinero donde está en manos de fondos de inversión que ahora visualizan dónde pueden rentabilizar eso. Y está pasando con el litoral, está pasando con el extractivismo del turismo, pero está pasando en el campo andaluz. Y ya la última vuelta de tuerca es que con dinero público que vamos a tener que financiar nosotras a partir del año que viene, y se acabó ya el tema, con los fondos de los Next Generation, se le está engrasando la maquinaria al oligopolio energético para que se vuelvan verdes, pero no buena gente. Están echando a agricultores, a personas agricultoras del medio rural andaluz con la puñetera cara, porque cuando no venden los expropian para hacer megaproyectos fotovoltaicos renovables. Está pasando ahora mismo. Cuando se dice que la gente del campo se está volviendo reaccionaria, alguna tiene mucha razón en volverse reaccionaria, porque desde fuera del medio rural se les está tratando, se les está maltratando, y muy algunas veces progresistamente se les está diciendo que vosotros no tenéis ni puta idea, que sois unos asesinos de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que hay gente que quiere seguir cultivando olivos en marcos de 8 metros, llegamos los progresistas y le decimos que el progreso son macroplantas fotovoltaicas en manos de CESA, de Endesa y de las mismas que nos han llevado a donde estábamos, y que tienes que vender por lo civil o por lo criminal. Y está pasando ahora. ¿Eso qué pasa? Eso está muy malamente, pero tenemos alternativas. Podemos generar comunidades energéticas locales, podemos generar cooperativismo de consumo en el que eso al menos esté en manos de una autogestión económica local. Difícil, de cojones. Tan difícil como ser economista y no comer del capital, ¿no? ¿Pero qué es? Aquí estoy yo, más sano que un... Y tenemos posibilidades siempre de transformación económica, porque las que trabajamos somos las personas, no el capital. Y la riqueza la generamos las personas, no el capital. Por ese principio siempre habrá alternativa. Olé. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal, zonas, mesas, cobines, nueva esperanza
quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío el salón comunal.